Buenas, en la clase de hoy profundizaremos un mecanismo muy relevante que se ha modernizado y que se ha vuelto obligatorio para cualquier relación entre la administración y un deseo novedoso o una incorporación de un nuevo derecho. Este mecanismo constituye un capítulo completo de la Ley 1437 y se vuelve la forma de promoción y comunicación de los actos administrativos en algunos tipos de comunidades y la aceptación de estas comunidades a él. Este mecanismo se llama la consulta previa. El capítulo 2 del Código de Procedimiento Administrativo desarrolla el mecanismo de consulta previa. Desde 1991, básicamente cuando se decidió incorporar en la legislación colombiana, se estuvo hablando de la consulta previa como un requisito necesario para la promoción, desarrollo e incorporación de actos administrativos, principalmente en algunos casos de contenido general, y que tiene como propósito informar antes de la realización, publicación o desarrollo de cualquier tipo de actividad administrativa o normativa a las comunidades beneficiadas o aceptadas por este tipo de procesos. En los capítulos anteriores y en el desarrollo de este código veremos que existen diferentes tipos de notificación, promoción, conocimiento, pero muchas de ellas son mecanismos posteriores a la realización del acto. Es decir, se hace el acto, se informa, se comunica y se publica. La consulta previa tiene una característica necesaria de que sea previa al desarrollo del acto. Tiene envuelta una condición de planeación, de verificación, de aceptación y de reconocimiento específico por parte de la comunidad que lo aceptará o que lo recibirá en su sociedad. La incorporación normativa debe estar muy bien establecida y reconocida por la sociedad. Entonces, desarrollando este, digamos, mini capítulo de un solo artículo, vamos a estudiar la norma y como es un solo artículo nos dio la posibilidad de hacer algunas investigaciones y verificaciones de cómo nació, cómo se incorporó, por qué decidió la ley 1437 introducirla y demás. Vamos a ver. El único artículo que define la consulta previa en el Código de Procedimiento Administrativo es el artículo 46 y determina lo siguiente. Vamos a leerlo ahora y vamos a estudiar el por qué y después volvemos a él. Consulta obligatoria, lo define el título de él. Y dice, cuando la Constitución o la ley ordenen la realización de una consulta previa a la adopción de una decisión administrativa, dicha consulta deberá realizarse dentro de los términos señalados en las normas respectivas, so pena de nulidad de la decisión que se llegare a adoptar. O sea, la norma aquí es clara. Pero ¿cuál es la situación? Aquí dice cuando la Constitución o la ley. Bueno, la Constitución, la palabra específica, consulta previa, no la tiene determinada. O sea, dentro de la Constitución no hay una palabra específica que diga consulta previa. Era una palabra que si bien antes se utilizaba, no había una reglamentación por la legislación colombiana y no estaba establecida en el vocabulario. Pero se incorporaron un conjunto de normas que dan a proveer o dan a desarrollar el mecanismo de la consulta previa como requisito procesal antes de emitir un acto. Entonces, cuando hablamos de constitución no en sentido literal, sino en sentido de bloque de constitucionalidad. Es decir, si bien no está literalmente determinada, hay normas que presumen la consulta previa y que adicional a eso fueron incorporadas por aceptación del tratado internacional que ya vamos a desarrollar, en el cual incorporó al bloque de constitucionalidad, y ya le explico someramente porque pues, explicar bloque de constitucionalidad es un video completo.
Entonces aquí vamos a pasar por encima para poder entender la consulta previa de manera general, porque la consulta previa es un tema súper interesante y que pues si tenemos la oportunidad profundizaremos en él. Pero ahorita estamos hablando básicamente de la consulta previa en el Código de Procedimiento Administrativo. Entonces nos indica que la Constitución o la ley ordenen la realización de la consulta previa a la adopción de las decisiones administrativas. Es decir, que sin importar, digamos, el deseo particular de la autoridad de ejecutar, de proyectar algo, si la ley reglamenta que el procedimiento para hacerlo es antes de su ejecución, una consulta previa, pues hay que decirlo, es importante tener claro que la consulta previa es muy común en actuaciones de tipo ambientales, en actuaciones que tienen que ver con perjuicios sociales, en nuevas incorporaciones de estructuras de servicios, también en el desarrollo de inversiones extractivas o de generación para lo que algunas personas consideramos desarrollo, para otras, dependiendo a su aspecto social o en su entorno cultural, puede significar un retroceso. Entonces la necesidad de la consulta previa para la expedición de futuros actos que permitan la viabilidad de cualquiera de los proyectos o deseos es necesaria. Entonces, sigamos. Entonces, para entender por qué fue incorporada a la legislación en el Código de Procedimiento Administrativo la consulta previa, nos vamos a remitir a la Ley 21 de 1991, mismo año donde se hizo la Constitución, específicamente el 4 de marzo, que dice, por medio del cual se aprueba el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76A reunión de la conferencia de la OIT en Ginebra 1989. ¿Esto qué nos dice? Bueno, aquí hay una incorporación de un tratado de tipo internacional establecido por la OIT que fue incorporado en nuestra legislación a través de la Ley 21 de 1991. Es decir, que ese tratado, independiente que no fue una norma, y más o menos les explico, la Constitución permite, digamos, trasladar a nuestra legislación normas que fueron aprobadas por tratados internacionales y que se constituyen bloque de constitucionalidad para el caso concreto, si fueron reconocidas por nuestro Estado. Es decir, que tenemos una norma que no fue desarrollada con el trámite ordinario de una ley en nuestro país, pero básicamente al incorporarla al Congreso y al expedirla con posterioridad en su aceptación como ley, constituye, digamos, el mismo tratamiento objetivo, digamos, ilegal que permite una ley. Al tener el mismo tratamiento se incorpora en nuestra legislación como un paquete normativo. ¿Y qué pasó? Esta incorporación, al darle un sentido de constitucionalidad, hace obligatorio su cumplimiento en determinadas actuaciones y le da protección constitucional a la hora de interpretarlo en contraposición con cualquier ley. Aparte de la expedición de la Ley 21 de 1991, digamos, y la incorporación del convenio 169, que no se nos olvide, pues los traje acá precisamente para poder que lo tengamos claro a la hora de entender este tema. Se fueron desarrollando varias sentencias que fueron explicando sus efectos. Y pues bueno, aquí rápidamente le traje la sentencia C, una sentencia de constitucionalidad 191 del 98, que explica qué es lo que es un bloque de constitucionalidad. Y dice, el bloque constitucional estaría compuesto por todas aquellas normas de diversa jerarquía que sirven como parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación. Es decir, aquí nos está diciendo
que literalmente no se considera constitución solo los artículos de la Constitución o los artículos que se determinaron en la Constitución, sino todos aquellos artículos que al paso del tiempo fueron incorporándose, cumpliendo los requisitos de bloque de constitucionalidad, es decir, paquetes normativos necesarios y que tienen la misma protección constitucional. ¿Todo esto para qué? Para explicarle por qué la consulta previa hace parte del bloque de constitucionalidad. Entonces también encontramos una sentencia un poco más específica porque esta nos explica qué es el bloque constitucional y cómo podemos considerar una norma como parte del bloque de constitucionalidad y por tal razón constitucional. Para eso traemos la sentencia T002 del 2017, bastante nueva, y dice: la trascendencia constitucional del derecho a la consulta previa emana del convenio 169 de la OIT, lo que anteriormente le expliqué. Se considera constitucional porque fue aceptada por intermedio de la Ley 21 de 1991, incorporada a nuestra legislación y que se considera con protección constitucional. Y aquí hay una sentencia de la Corte que la ratifica para más prueba y dice: aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 21 del 91, lo que arriba le dijimos, por la cual se aprueba el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, pues vía bloque de constitucionalidad el sentido estricto, miren lo literal que es, pasa a ser un mecanismo directo de protección de los derechos humanos, miren, recordemos esta palabra, humanos, de los pueblos indígenas, tribales y una fuente obligatoria del derecho constitucional. Es decir, si bien literalmente la palabra no aparece determinada en la Constitución, fue traída a la Constitución por la interpretación del bloque de constitucionalidad y por los efectos que este mismo bloque tiene en todos los desarrollos normativos incorporados a nuestra legislación. Pero, si bien no aparece literalmente, vamos a ver algunos artículos de la Constitución que dan a presumir la necesidad o la obligatoriedad del bloque de constitucionalidad en nuestra legislación. Les traje la Constitución y diremos: bueno, pero estamos estudiando la Ley 1437 y ahora ¿qué Constitución? Sí. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria. Aquí entra una palabra clave que es importante destacar: descentralizado. De que seamos descentralizados es que independiente de que haya un efecto central, un poder central, un presidente de la República ultrapoderoso, hay una descentralización de tipo administrativo que da la posibilidad de que cada comunidad que tenga su representación tenga que ser tenida en cuenta a la hora de toma de decisiones que puedan tener trascendencia. Entonces dice: descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana. Volvemos a la sentencia que dice aquí: derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales. Y aquí dice: con respeto a la dignidad humana. Ese es el artículo 1, el artículo matriz, el artículo por donde arranca la Constitución. Y dice: el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Es decir, aquí la palabra considerable, respeto de la dignidad humana y autonomía de las entidades territoriales nos llevan a salvaguardar protección de derechos de comunidades calificadas con un nivel de independencia histórica y a la cual debe de ser tenida en cuenta antes de establecer cualquier tipo de acto administrativo, porque estamos hablando del Código de Procedimiento Administrativo y aquí está parte de la importancia. También el artículo 7 de la Constitución dice: el Estado reconoce, y aquí vamos, protege la diversidad étnica y cultural, que decía parte de la sentencia del tratado, dice: derechos humanos de los pueblos indígenas, tribales y una fuente obligatoria del derecho constitucional. Es decir, que el artículo 7, si bien no habla de la necesidad o obligación de una consulta previa para cualquier cosa, dice: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural.
y naturales de nuestra nación. Entonces, otro elemento de soporte constitucional que avala la consulta previa. Sigamos, dice, es obligación del Estado que las personas proteger, y aquí de nuevo lo resalto, todo esto que está rayadito, todo esto que enfatizo también, son, digamos, resaltos colocados de mi parte, no están en la norma, pero como para mayor entendimiento. Entonces, el artículo 8 nuevamente dice, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Entonces, aquí vuelve y ratifica protección del Estado de las riquezas culturales de la nación. El artículo 9 dice, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto de la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptado por Colombia. Es decir, en este artículo 9 me reconocen o me recuerdan o me ratifican la importancia y la protección constitucional de los tratados internacionales ratificados por Colombia y resaltan de nuevo el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios de derecho internacional. O sea, aquí hay dos situaciones en este artículo. Primero, respetar, considerar y aceptar la autodeterminación de los pueblos. Y por el segundo, un reconocimiento a los tratados internacionales aprobados por el país. En una misma norma está amarrado tanto la aprobación o el reconocimiento de la Ley 21 del 91 y la posibilidad de que sea constitucional la protección de la consulta previa. Al mismo tiempo, también reconoce y respeta la independencia y autodeterminación de las comunidades que hacen parte de nuestro país. Continuando dice el artículo 70, el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente, la enseñanza científica, técnica y artística. También dice, la cultura, vuelven enfocándose en el aspecto determinante de algunos pueblos, en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad, o sea, se reconoce la cultura como parte de nuestro establecimiento social y como parte de nuestro ser, dice. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. Básicamente aquí hay un reconocimiento cultural a la diversidad social que tiene nuestro país. Otra norma de la Constitución que va amarradita de la consulta previa. El artículo 246 también tiene una situación y dice, las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales, es decir, esta palabrita que lo resalté del 246 dice dentro de su ámbito territorial. Básicamente lo resaltamos también y lo repetimos, es porque es un reconocimiento en esta norma de la independencia, primero, y de cada derecho establecido históricamente y reconocido por nuestra Constitución. Así que si bien no hay una decisión, una motivación literal y expresa en la Constitución, se dan cuenta que hemos encontrado varios artículos que tienen relación directa con la consulta previa y su obligatoriedad de ser reconocida como norma constitucional. También el artículo 286 dice, son entidades territoriales. Este artículo nos determina la división territorial del país, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Aquí nos da la obligación a que existen varios tipos de entidades territoriales a las cuales se les debe de proteger de manera constitucional a la hora de emitir un acto administrativo que llegare a perjudicar todo el aspecto representativo, social, toda su autonomía y se debe de aceptar este derecho
dado que tiene protección constitucional en varias normas, como lo hemos establecido. Siguiendo, el artículo 329 nos indica la conformación de las entidades territoriales indígenas, y aquí somos más específicos, se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Aquí encontramos en el 329 un reconocimiento nuevamente de la independencia administrativa que tienen las entidades territoriales y más específicamente las entidades territoriales indígenas. Por tal razón, más respeto a su ser social y que en la expedición de cada acto administrativo, porque estamos hablando de actos administrativos y es necesaria la consulta previa, mientras que el acto administrativo puede afectar cualquiera de sus derechos específicos y su independencia. Continuando con las normas de la Constitución que tienen relación directa con la consulta previa, seguimos con el artículo 330. Ahí mismo del 329 tenemos el 330 que nos indica lo siguiente. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y regulamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones. Bueno, aquí resalto la parte usos y costumbres para poder determinar que es otro artículo que la Constitución establece de manera específica en el cual se da un reconocimiento, una autoridad, un deber, una obligación de soportar la independencia administrativa de la estructura del Estado y tenerla como elemento clave para la división territorial de nuestro país. Y dice, respetar o, digamos, tener en cuenta los usos y costumbres. Por tal razón, aquí hay otra norma de soporte constitucional que valida la consulta previa. Y dice, velar por la aplicación de las normas legales sobre el uso del suelo, diseñar políticas y los planes de programa de desarrollo económico y social, promover las inversiones públicas en sus territorios, percibir y distribuir sus recursos, velar por la preservación de los recursos, coordinar los programas y proyectos promovidos, colaborar con el mantenimiento del orden público, representar los territorios ante el gobierno nacional y las que señala la Constitución y la ley. Imagínense. Este solo artículo, no solamente en su descripción que establece según sus usos y costumbres como palabra clave, sino en todo, digamos, la descripción específica, es una norma de reconocimiento particular de derechos adquiridos y preadquiridos históricamente por algunas comunidades y que tienen soporte constitucional. De remate, pues establecido también por la Ley 21 de 1991. ¿Listo? Entonces, pasamos de nuevo a nuestro artículo 46 para finalizar el estudio. Si bien nuestro deseo es que interpretemos de manera literal y específica la norma, porque básicamente para eso la leemos, también nuestro propósito es hacer una profundización en los temas. Por eso les traje la norma que incorporó la consulta previa, les traje las sentencias de reconocimiento de bloque de constitucionalidad, le traje también la aceptación como bloque de constitucionalidad por parte de la Corte de la norma Ley 21 de 1991. También le incorporamos normas de la Constitución que hacen parte necesaria y complementaria de este artículo. Siempre que estudiemos derecho, tenemos que estudiar la norma sabiendo de que nació con una intención o un propósito institucional o social, y al mismo tiempo de que se valida y que, digamos, toma vida jurídica en su representación constitucional. Es decir, que si bien esta norma parece aquí sencillita, pero con un capítulo completo, es de gran importancia para la interpretación administrativa y se vuelve un requisito
procesal necesario para la validez de los actos, para que después no sean demandados. Entonces dice, consulta obligatoria, que no se nos olvide y la volvemos a leer. Cuando la Constitución o la ley, bueno, ya esta parte de la Constitución la explicamos, o la ley ordenen la realización de una consulta previa, vamos a encontrar muchas leyes nuevas que se emitan que en el desarrollo de la misma van a decir es importante para su aceptación o incorporación en determinadas comunidades la proposición o el establecimiento de una consulta previa. Así que la misma ley la va a determinar. Pero, como sabemos que este es un código general del proceso, aquí, pues, digamos, reglamentamos de manera genérica todas las normas. Y dice, cuando la Constitución o la ley lo ordenen, la realización de una consulta previa a la adopción de una decisión administrativa. Aquí, antes de emitir un acto administrativo, que la Constitución o la ley nos ordene, debemos de hacer la consulta. Dicha consulta deberá realizarse dentro de los términos señalados en la norma específica. Pues porque esta es una norma general, simplemente da el parámetro protector de la norma. La norma específica dice la consulta previa se dará delante de tantos días a tantos grupos determinados de comunidades en el territorio específico, Las especificidades de la consulta la trae cada norma y cada caso en concreto. Y dice, so pena de nulidad de la decisión que se llegare a adoptar. De nada sirve que hagamos una norma o que promovamos una norma, un acto, si en antes no verificamos los requisitos de validez. Entonces, aquí encontramos la consulta previa tiene un requisito fundamental de validez para la expedición de determinados actos en concreto que la ley o la Constitución determine. Muchas gracias y hasta aquí la clase de hoy. Esperemos que sea de mucha relevancia. No sé si profundicé de más, pero creía necesario la promoción de este artículo. Como lo he dicho en algunos videos, vivo acá en Colombia, específicamente en la costa, y este requisito es muy importante, más exactamente en La Guajira en el momento, y la consulta previa es relevante para muchos actos debido a la diversidad cultural en la cual tenemos y el saber, tanto los servidores públicos como los particulares, que tienen un derecho que es requisito para la expedición, desarrollo, formulación y aplicación de cada acto para que sea válido, como dice la norma, so pena de nulidad de la decisión. Entonces, pues, como consideré importante, si fuera un solo artículo, trascendí en él. Muchas gracias por su atención. Síganos, cualquier comentario, duda, lo que sientan. Estamos dispuestos a resolverlo, contestamos todas sus preguntas relacionadas con el tema. Muchas gracias.